A todos nos ha pasado, ¿no? Nos enfrentamos a un texto antiguo, súper complejo, y nos queda esa sensación de que algo se nos escapa, de que nos estamos perdiendo la historia completa. Bueno, hoy vamos a explorar un método para ver precisamente eso, el gran tejido que une a esta influyente biblioteca de libros. Vamos a empezar. A ver, pensemos en esto por un momento. Imaginen una serie de televisión, pero de 66 temporadas. ¿Alguien en su sano juicio empezaría a verla por la temporada 40? Pues claro que no. Nos perderíamos todo el contexto, el desarrollo de los personajes, la trama principal. Bueno, pues esta analogía es perfecta para entender el desafío que a veces supone leer la Biblia. Y es que el problema es justo ese. Muchas veces estudiamos los 66 libros de la Biblia como si fueran entidades separadas, aisladas. Es como ver episodios sueltos de esa serie de 66 temporadas. Y el resultado, claro, es una comprensión fragmentada. Se pierde de vista la gran narrativa que los conecta a todos. Hay un dicho que lo resume muy bien. Un error común es dividir tanto el texto que al final nos quedamos con canastas de fragmentos sin conexión alguna. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas, pero sin tener idea de la imagen que forman juntas. Caemos en la trampa de perder la historia completa por enfocarnos demasiado en las piezas individuales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Bueno, existe algo llamado teología bíblica, que utiliza una herramienta potentísima, la intertextualidad. Juntas funcionan como un telescopio para el lector. Nos permiten dejar de ver pedacitos sueltos para, por fin, observar la constelación entera. Hablemos de la intertextualidad. La mejor forma de entenderla es pensar en ella como los hipervínculos de la Biblia. Es literalmente una conversación entre los textos. Un autor, digamos del Nuevo Testamento, hace una referencia, una alusión, y ¡pum!, esa referencia nos transporta a una historia del Antiguo Testamento, añadiendo capas y capas de significado nuevo. Aquí podemos ver la diferencia de enfoque de una manera súper clara. Por un lado, tenemos el microscopio. Este analiza un solo versículo, un detalle mínimo, y nos deja con esas canastas de fragmentos. Pero por otro lado está el telescopio, que nos permite ver el arco narrativo completo, revelando el gran tejido. Es el paso fundamental de la parte al todo. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. ¿Qué les parece si rastreamos un solo tema a lo largo de toda la narrativa bíblica? Tomemos la idea de la presencia de Dios, que está simbolizada por el concepto del templo. Este viaje arranca en el Génesis, en el jardín, donde la presencia de Dios es total, directa. Después, en el Éxodo, esa presencia se vuelve velada, contenida en un lugar físico, el tabernáculo. El punto más bajo de la historia llega en Ezequiel, cuando la gloria de Dios se va, abandona el templo. Pero ojo, la historia no termina ahí. En el Evangelio de Juan, la presencia se encarna en una persona, en Jesús. Y finalmente, en Apocalipsis, la presencia se vuelve eterna, en una nueva realidad donde Dios mismo es el templo. Es un arco narrativo increíble. Y este versículo de Juan, este es el hipervínculo clave del que hablábamos. La palabra griega que se traduce como habitó es literalmente hizo su tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Conecta directamente la estructura física del Antiguo Testamento con la persona de Jesús. Nos está diciendo que Él es el verdadero punto de encuentro con Dios. Ok, vamos con un segundo caso, un poco más complejo. Este nos muestra cómo un autor del Nuevo Testamento está en realidad dialogando con un texto muchísimo más antiguo. Es una verdadera conversación a través de los siglos. Aquí tenemos un auténtico rompecabezas bíblico. Mateo nos dice que el regreso de Jesús de Egipto cumple las palabras del profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. El tema es que si vamos al texto original, a Oseas 11:1, el profeta no está hablando del futuro, está hablando del pasado de Israel, de cuando salieron de Egipto. No parece una predicción para nada. Y entonces la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Se equivocó Mateo? ¿Acaso tomó un texto y lo sacó completamente de su contexto original solo para que encajara en su relato? La respuesta a esa pregunta está en un concepto clave que se llama tipología. ¿Qué es esto? Es básicamente el estudio de patrones, de sombras que aparecen en el Antiguo Testamento y que luego encuentran su cumplimiento, su realización perfecta en el Nuevo. No se trata tanto de predecir el futuro, sino de reconocer un patrón que se repite y se perfecciona. Miren esta tabla, que lo explica todo de maravilla. Lo que Mateo está haciendo es alucinante. Está presentando a Jesús como el verdadero Israel. Vean los paralelos. Así como a Israel, a quien se llama Hijo de Dios, lo llamaron de Egipto, a Jesús también. Israel pasa por el agua en el Mar Rojo. Jesús pasa por el agua en su bautismo. Israel es probado en el desierto por 40 años y falla. Jesús es probado en el desierto por 40 días y
tiene éxito. Es el mismo patrón, pero llevado a su cumplimiento perfecto. Entonces, aquí está el punto crucial de todo esto. Mateo no está usando el texto de Oseas como si fuera una bola de cristal para predecir el futuro. Lo que está haciendo es revelar un patrón muy profundo, mostrando cómo la historia de Jesús cumple y perfecciona la historia de Israel. Él es quien finalmente encarna de manera perfecta ese rol de hijo. Y todo esto nos lleva de vuelta a nuestra idea central, la del gran tejido bíblico. Al final se trata de aprender a ver esas conexiones por nosotros mismos, de pasar de tener un montón de hilos sueltos a poder contemplar la obra de arte completa. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, y más importante, ningún texto es una isla. Segundo, que los grandes temas como el del templo evolucionan y cambian a lo largo de toda la historia. Tercero, que la historia del Antiguo Testamento muchas veces nos da el molde, la plantilla, para poder entender el Nuevo. Y por último, que la meta siempre es la misma, encontrar las conexiones. Al final del día, todo este método se apoya en una regla muy simple, pero increíblemente poderosa. El mejor intérprete de la Escritura es la Escritura misma. Las respuestas a los pasajes más difíciles muchas veces se encuentran en otro lugar dentro de esta misma biblioteca de libros, si sabemos cómo buscarlas. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la Biblia es en realidad una gran conversación que abarca siglos, llena de ecos, patrones y rimas, ¿qué otros diálogos, qué otras conversaciones nos hemos estado perdiendo?